Bueno, hace unos días se celebró el Día del Oído y el Día de la Audición. Incluso no me atrevería a decir el día, sino la semana que hemos celebrado hace eso, escasos días. Y nunca en este programa nos habíamos asomado desde el mirador precisamente a mirar, si me lo permiten así, por nuestros oídos. Lo tenemos bastante descuidado. Hemos aprovechado precisamente la ocasión para asomarnos a la especialidad, de otorrinolaringología, para ver a qué han dedicado precisamente este año, esta semana, y si realmente tenemos cuidado, como me parece que desgraciadamente no tenemos demasiado, por nuestros oídos y por nuestra audición. Y para hablar de todo ello, hoy contamos aquí con el doctor Rodríguez Fernández Freire. Don Antonio, buenos días y gracias por aceptar la invitación. Buenos días, Miguel, un placer estar aquí. Bueno, pues el día de decía el lema de este año, escucha de por vida. Han querido ustedes, los otorrinos, ponerle el acento en que podemos mantener la audición, dados los avances tecnológicos que hay, incluso cuando surgen algunas dificultades. Hay tratamientos, hay operaciones que nos pueden permitir mantener esa calidad de vida, como es la de mantener la audición, que es fundamental. Fundamental. Lo que intentamos ahogar es lo que llamamos prevención primaria, es decir, saber los hábitos de riesgo que podemos tener referente a nuestra audición. Y en el momento que llega ciertos problemas auditivos, porque es algo fisiológico, buscar remedio. Porque actualmente tenemos medios tanto médicos, quirúrgicos o protésicos para intentar paliar esta deficiencia que tiene tanta prevalencia que llega a asustar. Sí, es cierto, nos hemos acercado a las cifras. Dice el dato de la OMS que más de un 5% de la población mundial padece pérdida de audición discapacitante. Me parece... El 5% somos muchos, ¿eh? Efectivamente, discapacitante significa que tenemos una pérdida de audición de más del 40%. Ajá. Estos son cifras brutales, sí. y no sé esta cifra actualmente, el problema es que sigue creciendo. Y sigue creciendo no solamente en la edad avanzada, que es lo que llamamos, sino en la adolescencia, algo que nos preocupa enormemente, que vemos a diario en consulta y que hay que dar un grito de atención a esta sociedad que vivimos, que hay que poner ya fin a este tipo de sociedad del ruido en donde vivimos. Vamos primero, antes de reñirnos, doctor, si le parece, a hablar en positivo. En cuanto a intervenciones quirúrgicas, en cuanto a avances, en cuanto a operaciones, ha habido muchísimos avances en los últimos tiempos y es verdad que podemos hablar desde el sencillo audífono, precisamente para recuperar algo de audición, hasta intervenciones menores o mayores o los implantes cocleares, ¿no? Efectivamente. Diríamos que hay dos tipos de patología de enfermedad de la audición. Lo que podemos llamar hipoacusia o pérdida de audición transmisible o la pérdida de audición neurosensorial, es decir, afectación del nervio. Cuando hay una enfermedad transmisible del oído, transmisiva, indica que hay un problema mecánico en el oído, porque no funcionan bien los huesecillos, porque hay moco, porque hay como un tumorcillo en el oído, y entonces ahí podemos hacer un tratamiento médico con pastillas, spray nasales, agua de mar, o si no un tratamiento médico quirúrgico, es decir, operar el oído, poner un drenaje, un tubo en los oídos, arreglar los huesecillos, y en el caso que sea una pérdida de audición del nervio neurosensorial, dependiendo del grado de pérdida, valoramos el uso de algún tipo de dispositivo de audífono, o en caso principalmente de los niños con pérdidas severas o profundas, los implantes cocleares. O sea, que en definitiva hay muchas soluciones precisamente para no perder la posibilidad de oír. Efectivamente, soluciones hay. Están encima de la mesa y lo que hay que saber es saber ofrecerlas y ponerlas en marcha. Y sobre todo la prevención y la detección temprana, eso es fundamental, ¿no? Eso sin duda, sin duda. Una cosa que lleva ya muchísimos años a nivel nacional, a nivel de Andalucía, es la detección precoz de la hipoacusia en el recién nacido. Todos los niños tienen que pasar por un screening, por un test, donde nos indica si el niño escucha o no escucha. Con esto descartamos pues, la patología que llega a afectar a 1 o 2 por 1000 nacidos de pérdida de audición profunda. Entonces es fundamental la detección precoz, tratamiento precoz para evitar pues, sus consecuencias y su deterioro cognitivo. Es que en el desarrollo es fundamental, precisamente, el saber a lo que nos enfrentamos, ¿no? Es fundamental, la audición es fundamental, está demostrado científicamente el retraso motores, psicomotores, retrasos a nivel educativo, aislamiento y ya, si hablamos de edad avanzada, ya pues, aislamiento social, depresión, desempleo, muchísimo.
Bueno, doctor, le doy la oportunidad, como decía anteriormente, de que nos riña. ¿Cómo andamos de salud y de calidad auditiva? Me parece a mí que no somos muy buenos ni le tenemos mucho cuidado a todo aquello, ¿no? Evidentemente no. Es algo que tenemos 2 oídos, escuchamos bien, pero nos damos cuenta que vamos dañando el oído poco a poco. Y hasta que no destrozamos el 50% de nuestras células ciliadas, las células del oído, no empezamos a tener esa repercusión auditiva. Entonces, seguimos en el ambiente de ruido, vivimos una sociedad del ruido, estamos acostumbrados a vivir con ruido, salimos a la calle, el tráfico, los coches, vamos a un bar, la música, los altavoces. A nivel laboral tampoco se toman las medidas que tendríamos que tomar y todo esto va teniendo, pues está claro, unas secuelas, unas consecuencias que cuando llegan a nivel del nervio ya no se puede arreglar, claro. Entonces hay que hacer medidas preventivas. Para esto, como muy bien has dicho, es fundamental tanto las medidas preventivas como un diagnóstico precoz. Entonces aconsejamos, igual que se hace en la adolescencia o en los niños con revisiones visuales anuales, pues se aconseja y se aboga por eso, por revisiones auditivas anuales en la adolescencia y a partir de los 50 años también revisiones anuales. En el caso que ya veamos un tipo de pérdida, pues quizás son semestralmente y ya iremos viendo las medidas que habría que aplicar. Sí, porque en estas cuestiones parece que llegamos tarde, ¿no? Por lo general solo acudimos a ustedes cuando ya tenemos una avería considerable. Sí, normalmente ocurre así, ya cuando dice, pues mira, voy a una reunión, no me entero bien, en el cine, en el teatro, me tengo que poner en las primeras filas o tengo un pitido en el oído, entonces ya es cuando hay un daño irreversible que intentamos paliar de alguna u otra forma, pero ya el daño está hecho. Mire, doctor, en la semana precisamente de la audición han dado ustedes un dato que quiero trasladarle aquí a la audiencia. Dice que una de cada 10 personas será sorda en los próximos 30 años si no se modifican ciertos factores de riesgo y de malas conductas que estamos aplicándonos. Sin duda, lo que hemos hablado antes, principalmente por la prevención del ruido. También otro factor que hace mucho daño al oído es ciertos medicamentos, lo que llamamos medicamentos ototóxicos. Me ha llamado la atención, entre los factores de riesgo que apuntan ustedes, son medicamentos que son absolutamente contraproducentes para el oído y además medicamentos de un uso cotidiano. Exacto. Sin duda, ¿quién no toma un ibuprofeno? Pues el ibuprofeno es un fármaco excelente, un antiinflamatorio muy bueno, pero daña las células ciliadas. Otro también, la aspirina. La aspirina, claro. Pero no digo que no se tome aspirina o ibuprofeno, sino solamente en determinados momentos. Claro. O decimos, bueno, si te duele la cabeza, no te tomes ibuprofeno, tómate un paracetamol o un metamizol, que eso no te va a hacer daño al oído. Porque está claro que lo hemos visto. Hay otro tipo de antibióticos también muy dañinos al oído, son cada vez de menos uso, pero bueno, hay que tener cuidado. Doctor, antes que se me pase, si no me lo perdonaría no preguntarle, con los bastoncillos, ¿qué hacemos? Porque me imagino que esta pregunta se la habrán hecho cientos de veces. Muy fácil, tirarlos a la basura. Bueno, eso no lo vayan a tirar nunca por el retrete, tirarlos a la basura directamente. ¿Por qué? A ver, el oído hay que mantenerlo limpio, ¿de acuerdo? El cerumen es una barrera defensiva que tenemos por algo. Entonces yo entiendo, hay que limpiarlo, la parte externa, la parte más antiestética, con una gasita, con una toallita, se limpia y perfecto. No hay que profundizar con el bastoncillo porque vamos eliminando la capa superficial de la piel, que es la barrera defensiva. Y debajo de esa piel hay una infección que tenemos concomitante siempre. Va produciendo infecciones, va produciendo eczemas, picor. Más nos tocamos, más infecciones vamos produciendo. Entonces es fundamental eso, limpiarse bien con una gasita y secarse muy bien los oídos. Eso es fundamental también, ¿no? Fundamental. La humedad favorece la infección y las reinfecciones en los oídos. Entonces cuando terminamos, pues con una gasita, con una toalla, incluso con el secador de pelo, unos 20-30 centímetros, aplicar un poco de calor y eso va a ofrecer que mantengamos una buena higiene auditiva. Hablando de los oídos, estaba pensando ahora mismo, bueno, no solo en la ducha, sino en los baños. También el uso de tapones, el que tenga a lo mejor alguna afección con los oídos, cuidado cuando se nos queda agua metida en los oídos, ¿no? Lo incómodo que es aquello, el problema que nos origina, que también eso conviene no descuidarlo porque también nos hace, nos hace bastante daño. El conducto auditivo tiene una forma que llamamos de itálica, como una especie de tobogán, y muchas veces es tan angulado que el agua se queda acumulada. Hay que saber, diríamos, eliminar esa agua, traccionando la oreja hacia detrás, dando unos pequeños golpecitos para que se vaya eliminando. En principio no se aconseja el uso de tapones para los baños diarios, solamente, como bien has dicho, cuando hay infecciones de repetición, niños que tienen perforaciones de oído o tienen drenaje transtimpánico, sí se indican el uso de tapones. Si no, no.
Si no, en principio no hace falta. El oído puede perfectamente mojarse, se ventila bien, el agua del mar es un agua bastante limpia y no produce infecciones, a no ser que lo que he dicho, haya infecciones de repetición o haya un excesivo baño en piscinas donde efectivamente el cloro sí altera el pH del oído y da lugar a infecciones. Hablando de oído, no solo de la cuestión de la audición, que es la que nos ocupa, hago un pequeño paréntesis, en el oído también preservarlo bien es fundamental por aquello del equilibrio, ¿no? Cuidado cuando andamos mal de los oídos, ¿no? Que eso muchas veces no le prestamos atención, igual que decía anteriormente, hasta que ya estamos fastidiados, ¿no? Exactamente. El oído tiene dos funciones, la audición y el equilibrio. El equilibrio no solamente es el oído, sino yo lo asemejo a una silla con 4 patas. Una están los ojos, el cerebro, los receptores que tenemos en las piernas y el oído. El oído es fundamental porque el líquido que tenemos dentro, en los canales semicirculares que se llaman, nos indican cómo estamos situados en el espacio. Cualquier afección que puede ocurrir en el oído puede dar lugar a una alteración en ese equilibrio y sentirnos como flotando, sentirnos como en un barco, y muchas veces producir también lo que se llama el vértigo periférico. ¿Sí? Cuando estamos en la cama, nos levantamos y todo empieza a girar como una noria, eso es un vértigo del oído, que se llama. También hay que tener cuidado en los movimientos que hagamos, la brusquedad, el sobrepeso que podemos coger con el cuello, la tensión, todo eso influye. Exacto, nos puede dar un motivo más para que le prestemos atención a nuestros oídos. Y de lo que estábamos hablando anteriormente, que lo hemos pasado un poco por alto, es verdad que somos una sociedad muy ruidosa. Según estadísticas, creo que somos, después de Japón, somos los más ruidosos los españoles. El entorno habitualmente no ayuda, desde luego, a una buena audición, ¿no? Le estamos machacando a diario a nuestros oídos, precisamente con decibeles de más. Efectivamente, no ayuda en la sociedad que tenemos, esa sociedad que nos gusta tanto el ruido del jolgorio, sino también la acústica que hay en muchos sitios. Se produce a partir de 80 decibelios, se empieza a producir daño en el oído. 80 decibelios lo hay en un patio de colegio, por ejemplo. Y a partir de ahí ya empezamos a machacar el oído y no nos damos cuenta porque estamos acostumbrados a ello. Eso no significa que sea algo normal, pero hay que intentar cambiar todos esos hábitos desde la parte de arriba del gobierno, de la consejería, que empiezan ya a poner distintas legislaciones, ser un poco más exigentes, hasta nosotros mismos, que tenemos que intentar transmitir esa educación en el ruido a nuestros compañeros, a nuestros hijos, a nuestros pacientes. Doctor Rodríguez, ¿y con esto qué hacemos? Aquí es fundamental para que vaya todo discurriendo extraordinariamente con las indicaciones que nos hacen desde realización, pero el abuso de las auriculares y sobre todo el volumen al que sometemos precisamente, además directamente a los oídos, me imagino que cada vez es una preocupación que va más. Esto es casi una epidemia, ¿no? Sin duda, lo vemos en los adolescentes continuamente con los auriculares, lo ves en el autobús donde escuchas 5 filas atrás lo que está escuchando el chico de enfrente. ¿Y qué hay que hacer? No digo que haya que prohibirlo, evidentemente no, pero usar el mínimo volumen aceptable para el usuario, es lo que tenemos que hacer. En el caso laboral, pues igual, intentar evitar las frecuencias muy agudas, esos sobresonidos que muchas veces se pueden transmitir, muchas veces por error, por equivocación, porque eso da lugar a un daño inmediato e irreversible. Exacto. A nivel de la piel, sí puede producir una dermatitis de contacto, el sobreuso de un cuerpo extraño en el oído, que hay que usar algún tipo de cremita hidratante, algún tipo de crema corticoidea, lo que muchas veces mandamos. Sentido común, sobre todo. Sin duda, como todo en la medicina. Exacto. Bueno, y veía aquí, entre otros de las amenazas precisamente para nuestro oído, la alimentación. ¿De qué alimentación estamos hablando que no sea buena para nuestros oídos? Porque igual que me ha sorprendido antes con ciertos medicamentos que no sospechábamos que fueran dañinos para nuestra audición, ¿hay también alimentos contraindicados? Sí, son los alimentos que más o menos todos podemos conocer. Estos alimentos diríamos que hiperexcitan el nervio auditivo. Entonces esa hiperexcitación puede dar lugar a aumento de la hipoacusia o acúfeno, que es el ruido en los oídos. Tipo abuso de cafeínas, ciertos tipos de quesos curados, el alcohol. Claro. Entonces los alimentos que muchas veces damos una lista a los pacientes para que lo lean y se den cuenta que hay ciertas cosas que hay que tener un poco más de cuidado. La alimentación, si tenemos una alimentación saludable, también nuestro oído lo van a agradecer de algún modo, ¿no? De un modo u otro siempre lo agradece.
Estaba viendo aquí, doctor, hablando de la audición, los problemas que puede generar, ya no desde el punto de vista estrictamente físico, sino el psicológico, la incomunicación y un poco el aislamiento que puede ocasionar. Hablábamos antes de las edades más tempranas y del hecho fundamental de detectarlo cuanto antes para que el pequeño no sufra en su desarrollo, pero es verdad que con los mayores o conforme nos vamos sumando años también a la vida, no deja de ser también importantísimo, ¿no? Es un problema muy serio, digamos que es la tercera enfermedad más frecuente a partir de 65 años, después de la hipertensión y de la artrosis. Está la hipoacusia discapacitante. Esto hace que el paciente se vaya aislando, no le gusta salir a la calle porque no se entera bien, se siente inseguro a la hora del tráfico, por ejemplo, no se comunica, no quiere ir a reuniones y aumenta la tendencia a la depresión. Son cosas que hay que darse cuenta cuando nuestros padres o nuestros abuelos empiezan a estar mucho más retraídos, porque de base puede que haya una hipoacusia que puede ser tratada y el paciente cuanto antes se coja, la adaptación es mucho mejor y la calidad de vida aumenta exponencialmente. Sí, es verdad, porque lo que estamos diciendo, al final muchas veces la solución es el aislamiento. Como no escucho, desconecto, ¿no? Claro, y es la típica frase que dicen: para lo que hay que escuchar, mejor no ir. No, porque hay muchas cosas para escuchar. Nunca, porque si no empezamos a tener muchos problemas y cuanto más tiempo tardemos, el cerebro se va adaptando a no escuchar y llega un momento en que se intente poner algún tipo de audífono y ya su cerebro no lo acepte porque se ha olvidado de escuchar. Eso, nunca hay que llegar a eso. No, después otra cosa es lo que cada uno quiera escuchar, pero por la capacidad que no la perdamos nunca, ¿no? Nunca. Doctor, para concluir, ¿alguna recomendación más que nos pudiera hacer? Ya hemos visto que nos tenemos que reñir todos precisamente en la mala salud que dedicamos o los malos hábitos que dedicamos a nuestro oído. Pero ¿alguna recomendación más? Sentido común probablemente, ¿no? Sentido común a nivel del día a día, la televisión, los auriculares, evitar ese sonido fuerte. En el momento que ya haya algún tipo de sensación, de señal de alarma que podemos notar, como que no escuchamos bien las reuniones, hay ciertas palabras que no entendemos, confundimos, una valoración por el especialista para que haga una evaluación correcta de sus oídos, una audiometría y, si está indicado, pues algún tipo de tratamiento. Ajá. Pues doctor don Antonio Rodríguez Fernández Freire, espero que en casa nos hayan escuchado bien y sobre todo lo que es más importante, no solo que nos hayan escuchado, sino que tomen buena nota de lo importante es precisamente eso, que no perder la audición en este mes en el que dedicamos precisamente a la buena audición y a la capacidad de oírnos. Ha sido un placer, doctor. Muchísimas gracias y gracias por esta oportunidad de exponer nuestra enfermedad que vemos día a día. Exacto. Felicidades por el trabajo que realizan. Y a ustedes que les decimos que hacemos ahora un pequeño alto en el camino, pero ya saben, a vuelta de publicidad seguimos aquí, en el Mirador de Onda Cádiz. Hasta ahora mismo.